pedirme a mí que hable del cine mexicano. Es... Estás a punto de descubrir uno de los secretos más impactantes y misteriosos del cine mexicano, una historia que Sara García mantuvo oculta durante años y que reveló días antes de su muerte, dejando atónitos a los fans y cinéfilos de Pedro Infante. Conocida como la abuela de México, Sara siempre proyectó una imagen de ternura, moralidad y sabiduría, pero pocos conocían el lado humano, apasionado y controvertido que ocultaba. En este video, descubrirás detalles inéditos sobre su relación con Pedro Infante, el hombre que, según ella, fue el gran amor que nunca pudo tener, revelando momentos íntimos, sentimientos ocultos y emociones nunca antes vistas en la pantalla ni en los periódicos. Exploraremos las controvertidas historias tras bambalinas, la silenciosa admiración que sentía por Pedro y cómo esta conexión cambió su vida para siempre, revelando una faceta sorprendente de la abuela de México que nadie se había atrevido a mencionar. Prepárate para declaraciones que rompen tabúes, confesiones impactantes e historias que revelan la fragilidad, la pasión y la humanidad detrás de dos leyendas del cine. Mira hasta el final, porque la revelación final te impactará de maneras que nunca imaginaste, cambiando por completo tu percepción de estos íconos y el lado más íntimo de Sara García. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta, ya que tu suscripción ayuda a YouTube a entender que valoras este contenido, permitiéndonos seguir llevando historias controvertidas, misteriosas y exclusivas a más amantes del cine. Si puedes apoyar económicamente el canal, danos un super thanks y fortalece aún más nuestra labor. Pero si eso no es posible, deja en los comentarios qué te sorprendió o impactó más de la confesión de Sara García, porque queremos escuchar tu opinión y compartir cada detalle de esta historia contigo. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de emoción, secretos y verdades ocultas durante décadas, un viaje al lado más humano, pasional y controvertido de Sara García y Pedro Infante, que te cautivará de principio a fin y te hará reflexionar sobre la intensidad de sentimientos que ni siquiera las grandes estrellas se atrevieron a revelar públicamente. Sara García nació en una época en la que México aún se reconstruía tras las heridas de las guerras, la desigualdad y una sociedad profundamente tradicional. Llegó al mundo el 8 de septiembre de 1895 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, un lugar rodeado de montañas y exuberante naturaleza, pero también por las limitaciones sociales que marcaban la vida de las familias humildes. Desde su primer aliento, su trayectoria parecía destinada a ser extraordinaria, aunque los caminos iniciales estuvieran llenos de lucha, dolor y resistencia. Hija de inmigrantes españoles, creció en un hogar modesto donde los valores familiares, el respeto y el trabajo duro eran la base de todo. Su madre era una mujer de voluntad fuerte y una fe inquebrantable, mientras que su padre, más reservado, llevó la carga de mantener a la familia en tiempos difíciles. Fue en este entorno estricto pero afectuoso donde Sara aprendió el significado de la disciplina y la responsabilidad, virtudes que la acompañarían toda su vida. Desde pequeña, demostró una inteligencia aguda y una sensibilidad excepcional. Disfrutaba observando a la gente, imitando sus gestos y voces, y transformando la vida cotidiana en pequeñas escenas que provocaban la risa de quienes la rodeaban. Lo que para muchos parecían travesuras infantiles ya revelaba el talento innato que un día cautivaría a millones de espectadores. Sin embargo, el destino pareció poner a prueba su fuerza desde temprana edad. La familia enfrentaba constantes dificultades económicas, y Sara tuvo que madurar mucho antes. Mientras otros niños jugaban en las calles de Orizaba, ella dedicaba horas al estudio y a las tareas del hogar, ayudando a su madre con todo lo que necesitaba. Era una soñadora, pero también realista, consciente de que para lograr cualquier cosa en la vida, tendría que luchar mucho más que otros. La educación fue su refugio. Desde pequeña, demostró un profundo amor por el conocimiento y, especialmente, por el arte de enseñar. A los 14 años, ya trabajaba como maestra auxiliar en una escuela primaria, algo inusual para una joven de su edad en aquel entonces. Su dedicación, carisma y dulce trato con los niños la hicieron muy querida tanto por estudiantes como por padres. Muchos decían que había nacido para ser maestra, pero en el fondo, Sara sentía que algo más la esperaba. A veces, al final de las clases, se sentaba sola en el aula y presentaba breves monólogos, imaginándose ante un público invisible. Era como si el teatro ya la llamara en silencio, esperando el momento oportuno para revelarse. De adolescente, se mudó con su familia a la Ciudad de México, y fue allí donde el destino le dio la primera señal de su vocación. En la escuela donde enseñaba, había una obra para celebrar un día cívico, y faltaba una actriz para interpretar uno de los papeles principales. Sara,
sin dudarlo, se ofreció. Al subir al escenario, ocurrió algo mágico. Su timidez desapareció, su nerviosismo se transformó en energía y su voz, firme y expresiva, capturó la atención de todos. Al final, recibió una ovación de pie. En ese momento, algo dentro de ella despertó con fuerza. Comprendió que el escenario no era solo un lugar, sino una extensión de su alma. A partir de ese momento, el teatro se convirtió en una obsesión silenciosa. Aunque continuó enseñando, comenzó a asistir a funciones, leer obras y estudiar el comportamiento de los actores. Autodidacta y curiosa, observaba cada detalle, desde la entonación de los diálogos hasta los sutiles gestos que daban vida a un personaje. Sin embargo, la vida pronto le planteó un reto que cambiaría su apariencia y su destino para siempre. Durante una producción, sufrió una grave infección dental, común en una época sin recursos médicos adecuados. El dolor era insoportable y los médicos decidieron extraerle todos los dientes para contener la infección. Sara estaba devastada. Tenía 20 y pocos años y veía su rostro envejecido y transformado. Pensó que sus sueños se habían acabado, pero la vida, como siempre, le tenía reservado algo inesperado. Esa apariencia madura se convertiría en su sello distintivo, abriéndole puertas que nunca imaginó. El sufrimiento de su juventud se convertiría más tarde en un símbolo de sabiduría y ternura en la pantalla. Pero en ese momento, aún en su juventud, no lo sabía. Se miró al espejo con lágrimas en los ojos, preguntándose por qué la vida había sido tan cruel. A pesar del dolor, se negó a rendirse. Continuó enseñando, siguió soñando y, sobre todo, siguió creyendo que su destino aún no estaba escrito. Entonces empezó a acercarse a grupos de teatro amateur, donde encontró personas que compartían su amor por el arte. Su voz firme y expresión natural pronto llamaron la atención. No necesitaba maquillaje ni trucos, su fuerza provenía de su mirada y la genuina emoción que ponía en cada palabra. Fue durante este periodo que desarrolló lo que luego se convertiría en su estilo inconfundible, una mezcla de autoridad, dulzura e intensidad emocional que conmovía a quienes la observaban. Sara vivía con sencillez, compartiendo pequeñas habitaciones con otras jóvenes actrices, ahorrando lo poco que ganaba y enviándole una parte a su madre. A pesar de las dificultades, era feliz. Encontraba alegría en las pequeñas cosas, como un ensayo bien hecho, una tarde de risas entre colegas o el simple aplauso de un pequeño público. No buscaba la fama, buscaba un significado. Y ese significado residía en el arte, en su capacidad de conmover y transformar corazones. Los primeros años en la escena fueron duros. Cuando dio sus primeros pasos en el mundo artístico, México vivía una efervescencia cultural. El teatro seguía siendo la principal forma de entretenimiento, y el cine comenzaba a emerger como una forma de arte moderno que cautivaba a las masas. Sara irrumpió en escena con una fuerza discreta, una presencia que no se imponía por la belleza ni la extravagancia, sino por la verdad que transmitía en cada mirada, cada gesto, cada palabra. Desde el principio, su absoluta dedicación a cada personaje llamó la atención de directores y productores, quienes vieron algo diferente en ella, una mujer que no actuaba, sino que vivía las emociones que el papel exigía. Fue esta autenticidad la que rápidamente la llevó a consolidarse en una industria dominada por actores y actrices de renombre que se apegaban a rígidos estándares de apariencia. Sara no encajaba en ningún molde, y precisamente por eso destacó. Poseía un carisma natural y una energía magnética que desbordaba la pantalla. Su talento se fue perfeccionando en cada producción, en cada pequeña aparición, hasta que finalmente consiguió papeles más destacados. El público se identificaba con ella a un nivel casi personal porque sus personajes parecían reales, íntimos y humanos. No eran heroínas inalcanzables, eran mujeres del pueblo, llenas de sentimientos, dolor y sabiduría. Fue esta conexión con el alma popular la que transformó a Sara García en un fenómeno nacional. Durante la década de 1930, el cine mexicano comenzó a florecer y a consolidarse como una potencia cultural en Latinoamérica. Sara fue una de las pioneras de esta época dorada. Participó en producciones que marcaron una época y que ayudaron a definir el estilo del cine mexicano, caracterizado por una mezcla de drama, humor, música y emoción genuina. Su primer gran éxito llegó con películas que retrataban la vida rural y las tradiciones del México rural, donde interpretó a mujeres fuertes, trabajadoras y bondadosas. Estos personajes se convirtieron en la base de su imagen pública y dieron origen al apodo que la acompañaría toda su vida, la abuela del cine mexicano. Lo que pocos sabían es que detrás de esta figura dulce y moralista se escondía una actriz de técnica refinada,
que estudiaba con esmero cada detalle de su actuación. Sara analizaba el guión como una maestra dedicada, buscando comprender la motivación detrás de cada línea y el significado de cada gesto. Esta profundidad interpretativa llevó a muchos directores de renombre a querer trabajar con ella. Su capacidad para transmitir emociones con sutileza era admirada incluso por actores más jóvenes, quienes la veían como una auténtica maestra del arte de la interpretación. Entre bastidores, era respetada e incluso temida por su disciplina y profesionalismo. Llegaba temprano, se sabía sus diálogos de memoria y exigía el mismo compromiso de todos a su alrededor. Para ella, el cine era más que un oficio, era una misión. A menudo decía que actuar era una forma de servir al público, de tocar vidas y de transmitir un mensaje. Esta filosofía de trabajo la convirtió en sinónimo de calidad y autenticidad. Cada nueva película que la presentaba era un éxito de taquilla garantizado, y el público esperaba con entusiasmo sus estrenos. Durante las décadas de 1940 y 1950, Sara disfrutó de la cima de su carrera. Trabajó junto a algunas de las estrellas más importantes del cine mexicano, como Jorge Negrete, Pedro Infante y Marga López, formando dúos memorables y apareciendo en producciones que ahora se consideran clásicos atemporales. Películas como Allá en el Rancho Grande, Las Abuelitas y Los Tres García no solo consolidaron su fama, sino que también ayudaron a definir la identidad cultural de todo un país. En cada uno de estos papeles, Sara dejó una huella imborrable. Su expresión serena y su mirada firme transmitían más de lo que las palabras podían expresar. El público veía en ella a la madre, la abuela, la vecina, la consejera, la mujer que representaba el corazón del hogar mexicano. Era como si Sara no solo interpretara personajes, sino que también capturara la esencia del alma femenina mexicana, con todas sus contradicciones y virtudes. Esta capacidad para conectar emocionalmente con el público fue el secreto de su éxito y la razón por la que su imagen se volvió atemporal. Sin embargo, su meteórica carrera se basó no solo en talento y sensibilidad, sino también en una fuerza de voluntad inquebrantable. Sara enfrentó prejuicios, desigualdad de género y la lucha por mantenerse relevante en una industria en constante cambio. Mientras muchos artistas decaían con el tiempo, ella se reinventaba, adaptándose a las nuevas exigencias del público sin perder jamás su autenticidad. Cuando el cine sonoro llegó a México, muchos actores de la época muda tuvieron dificultades para adaptarse, pero Sara sorprendió a todos con su impactante voz y su perfecta dicción. Su presencia en el escenario seguía siendo magnética, y ahora su voz aportaba una nueva dimensión a sus actuaciones. Con el tiempo, se la conocía cariñosamente como Doña Sara, un título que reflejaba no solo respeto, sino también cariño. En las entrevistas, siempre se mostraba humilde y agradecida, reconociendo que el cariño del público era su mayor recompensa. Aunque era una mujer reservada, poseía un sutil sentido del humor y una sabiduría vital que cautivaba a periodistas y fans por igual. Decía que la fama era fugaz, pero el amor del pueblo era eterno, y esta frase parecía resumir toda su filosofía. Con cada década que pasaba, Sara García se convirtió en más que una actriz, se convirtió en un símbolo nacional. Representó los valores de la familia, el honor, el trabajo y el amor que el pueblo mexicano consideraba sagrados. Su imagen era tan poderosa que, para muchos, parecía una figura real, como si fuera parte de su propia familia. Niños, adultos y ancianos la reconocían por la calle, llamándola abuelita, y ella siempre le devolvía el favor con una amable sonrisa. Sara García, a pesar de ser conocida por el público como la abuela amorosa y moralista del cine mexicano, poseía una profunda faceta humana, llena de sentimientos y emociones que pocas personas han tenido la oportunidad de experimentar. Una faceta marcada por amores secretos e intensas experiencias emocionales que nunca fueron reveladas por completo al público general. Desde su juventud, Sara experimentó relaciones que moldearon su comprensión del amor y la vida, aunque no todas fueron fáciles ni socialmente aceptables, y a menudo requerían secretismo debido a su imagen pública y al contexto conservador de la época. Su matrimonio con Fernando Ibáñez, que comenzó siendo aún joven, fue su primera experiencia real con el amor conyugal, pero también trajo consigo profundas frustraciones. La unión parecía prometedora, pero Sara pronto descubrió la infidelidad de su esposo, lo que le generó dolor, resentimiento y la necesidad de tomar decisiones difíciles para preservar su dignidad y su futuro. El divorcio que siguió fue un shock emocional, pero también un punto de inflexión, que le enseñó que la vida requiere valentía y que el amor no siempre está a la altura de las expectativas. Tras esta experiencia, Sara decidió proteger su corazón,
pero eso no le impidió sentir y experimentar emociones profundas. A lo largo de los años, mantuvo romances discretos y complejos, relaciones cuidadosamente gestionadas, que nunca dañaron su carrera ni su imagen pública, pero que revelan a una mujer capaz de sentir intensamente y entregarse al afecto con sinceridad. Entre estas relaciones, una de las más notables y comentadas fue la que mantuvo con Pedro Infante, uno de los mayores íconos del cine mexicano. La relación entre Sara y Pedro no se basaba en convenciones formales, sino que se caracterizaba por un profundo respeto mutuo y una intensa conexión emocional, algo que se reflejaba en las horas que pasaban juntos en los sets de rodaje. Sara siempre describía a Pedro con cariño y admiración, mencionando que poseía no solo un talento extraordinario, sino también una bondad y generosidad que conmovía a todos a su alrededor. Entre colegas y amigos cercanos, se percibía que Sara albergaba un amor imposible por Pedro, una mezcla de cariño maternal, verdadera amistad y admiración romántica, sentimientos complejos que solo ella podía comprender plenamente. Este vínculo le trajo alegría, pero también sufrimiento silencioso, pues sabía que ciertas barreras sociales y la diferencia de edad imposibilitaban cualquier relación más profunda. Aún así, Sara nunca negó sus emociones y nunca dejó de expresar la importancia de Pedro en su vida, reconociéndolo como uno de los hombres más significativos que había conocido y alguien cuya presencia la marcó profundamente. Además de este vínculo con Pedro Infante, Sara mantuvo otras relaciones discretas con hombres a quienes admiraba por su carácter, inteligencia o afinidad artística. Estos romances, al ser discretos, no se registran públicamente, pero sus allegados revelan que fueron importantes para el desarrollo de su personalidad emocional, ayudándola a comprender el amor en sus múltiples formas, desde la amistad profunda hasta la pasión silenciosa. Sara también cultivó un amor que trascendía las relaciones románticas, se preocupaba intensamente por sus amigos, compañeros de trabajo y jóvenes actores que buscaban orientación. Muchos afirmaban que poseía la capacidad de ofrecer sabios consejos, escuchar atentamente y apoyar emocionalmente a quienes lo necesitaban, demostrando que su afecto no se limitaba al amor, sino que se extendía a todas las personas importantes en su vida. Esta sensibilidad, que muchos consideraban un rasgo maternal, en realidad revelaba a una mujer que sabía manejar sentimientos complejos, que no temía entregarse, pero que también comprendía la necesidad de proteger su corazón en situaciones de vulnerabilidad. Sara García vivió sus emociones intensamente y, al mismo tiempo, guardó su dolor con discreción, una característica que la hizo misteriosa y, a la vez, fascinante para quienes la conocieron. La combinación de su imagen pública de ternura y moralidad con su vida amorosa secreta creó una dualidad intrigante. Era a la vez la abuela de México y una mujer capaz de pasiones silenciosas y sentimientos profundos, algo que pocos podían comprender plenamente. Este lado humano e íntimo de Sara también se reflejó en su forma de afrontar la pérdida y la decepción. Cuando las relaciones terminaban, sufría, pero siempre buscaba aprender y crecer de cada experiencia, manteniendo una actitud elegante y resiliente ante la vida. Esta capacidad de transformar las experiencias personales en fuerza interior contribuyó a su capacidad para retratar personajes con profundidad emocional, transmitiendo una autenticidad que conectó con el público de una manera única. Sara también tuvo que lidiar con el peso de la fama y las expectativas del público, que a menudo le imponían normas rígidas de comportamiento y juicio moral. Aprendió a equilibrar su vida personal y profesional, reservando sus emociones más intensas para los momentos privados, lo que aumentó el misterio que rodeaba su personalidad y reforzó la idea de que tras la querida figura cinematográfica se escondía una mujer compleja y vibrante. Sus amores secretos y su vida amorosa revelan que Sara García no solo fue una actriz talentosa, sino una mujer de coraje emocional, capaz de vivir y sentir profundamente, incluso ante las dificultades impuestas por la sociedad y las circunstancias de la vida. La relación entre Sara García y Pedro Infante es uno de los episodios más fascinantes y poco divulgados de la historia del cine mexicano, lleno de profundos sentimientos, admiración mutua y un vínculo que nunca se hizo público explícitamente durante su vida. Sara lo reveló en una conmovedora e inesperada confesión que sorprendió tanto a fans como a colegas. Sara siempre ha mantenido su vida privada en privado, pero en una de las entrevistas más significativas de su carrera, decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre el impacto que Pedro Infante tuvo en su vida, algo que hasta entonces solo se había susurrado tras bambalinas y entre amigos cercanos. Describió a Pedro como un hombre excepcional, no solo por su extraordinario talento, sino por la generosidad, amabilidad y humanidad que se reflejaban en cada gesto, cada sonrisa y cada palabra que pronunciaba.
Sara explicó que desde el momento en que se conocieron en el set, sintió una profunda conexión, una afinidad que trascendió la amistad profesional y despertó en ella sentimientos que nunca había experimentado con tanta intensidad. En sus palabras, Pedro Infante representaba la combinación perfecta de fuerza, bondad e integridad, un hombre admirable y amado a la vez, capaz de conmover a quienes lo rodeaban con su presencia magnética y su espíritu generoso. Esta admiración, que comenzó como una percepción del talento y la personalidad de Pedro, evolucionó con el tiempo hacia algo más complejo y profundo. Sara reveló que, aunque ambos eran conscientes de la diferencia de edad y las limitaciones que imponía su contexto social, sentía por él un cariño y una admiración que a menudo se mezclaban con el amor. Describió a Pedro como alguien que comprendía sus emociones sin palabras, que percibía su estado de ánimo con solo mirarla y que sabía ofrecerle apoyo y consuelo en momentos de incertidumbre o tristeza. La actriz confesó que nunca podría expresar abiertamente estos sentimientos en público, sabiendo que la sociedad de la época no lo comprendería y que su imagen de mujer madura, símbolo de moralidad y figura maternal en el cine, no sería compatible con la revelación de un amor tan íntimo y personal. A pesar de esta imposibilidad, Sara nunca ocultó la verdad de su corazón y guardó para sí los recuerdos y momentos compartidos con Pedro, que permanecieron vívidos en su memoria como tesoros personales. Relató detalles sutiles que revelaban la profundidad de su relación, como los gestos de cariño y las pequeñas muestras de afecto que Pedro le ofrecía sin que nadie lo notara, gestos que dejaban claro que existía una conexión única y significativa entre ellos, marcada por el respeto, la ternura y la comprensión mutua. Uno de los aspectos más conmovedores de su confesión fue cuando Sara describió a Pedro como el hombre que nunca podría tener, una frase que se volvió emblemática y reveló toda la complejidad de sus sentimientos. Para ella, él representaba un amor imposible, un deseo reprimido y, al mismo tiempo, una fuente constante de inspiración y alegría. Esta admiración silenciosa no la consumió, sino que la fortaleció, permitiéndole mantener su dignidad y su compromiso con su propia vida y carrera, a la vez que disfrutaba de la cercanía emocional de alguien a quien consideraba especial y único. La confesión también reveló cómo Sara lidió con la pérdida y la añoranza. Cuando Pedro Infante falleció trágicamente, sintió un profundo dolor, una ausencia que jamás podría llenar. En entrevistas posteriores, amigos y colegas comentaron que hablaba de él con nostalgia y añoranza, recordando los momentos compartidos, las risas, las conversaciones apacibles entre bastidores y la reconfortante presencia que él representaba en su vida. Sara describió que, a pesar de la muerte de Pedro, él seguía vivo en su memoria y en su corazón, recordado con cariño y reverencia, símbolo de un amor que no necesitaba ser vivido plenamente para ser eterno. Esta declaración humanizó aún más a Sara García ante el público, mostrando que tras la imagen de una abuela moralista y dulce se escondía una mujer capaz de sentir profundas pasiones, de intensa admiración y de experimentar emociones complejas con serenidad y dignidad. Reveló que su conexión con Pedro Infante no se limitaba a sentimientos románticos o emocionales, sino que también incluía admiración profesional y respeto mutuo por el trabajo y el talento del otro, lo que fortaleció aún más su vínculo. En numerosas entrevistas, Sara no dudó en criticar aspectos de la industria cinematográfica que consideraba superficiales o perjudiciales para el arte, señalando defectos en las producciones, el estilo actoral de algunos colegas y los cambios que observaba en la forma en que el público y la prensa consumían el cine. Hablaba con franqueza, y sus palabras a menudo impactaban al público porque contradecían la imagen amable y maternal que se le asociaba. Entre sus declaraciones más controvertidas se encontraba su crítica directa a lo que ella llamaba la falsedad e hipocresía de ciertos actores que solo buscaban fama y poder, olvidando la esencia del trabajo artístico. Afirmó que muchos jóvenes entraban en la industria impulsados por el deseo de reconocimiento inmediato, más que por un verdadero amor por el arte de la interpretación, y no temía señalar nombres o situaciones que consideraba representativas de este comportamiento. Además, Sara García también expresó firmes opiniones sobre la moral y los valores sociales. Aunque considerada una guardiana de la tradición, no temía cuestionar las convenciones y exponer las hipocresías, especialmente cuando se trataba de actitudes públicas que contradecían la realidad privada de las personas. Su opinión era que muchos juzgaban superficialmente y que la verdadera integridad provenía de las acciones sinceras, no de las apariencias. Esta perspectiva abiertamente declarada fue sorprendente, ya que contradecía las expectativas de una mujer exclusivamente conservadora. Otro ámbito donde su postura controvertida se manifestó fue en sus relaciones con directores y productores.
Sara se negó a permitir que nadie menospreciara su trabajo o intentara imponerle limitaciones a su actuación. Conocía su talento y su importancia para el cine mexicano, y no temía exigir respeto y reconocimiento, incluso si eso significaba crear tensión tras bambalinas. Esta asertividad fue vista por algunos como rebelde, pero para Sara, era simplemente una cuestión de dignidad y compromiso con la calidad de su arte. También fueron notables sus declaraciones sobre el amor y las relaciones, en las que se mostró sorprendentemente moderna y honesta para la época. Sara afirmó que el amor verdadero requería respeto, complicidad y libertad, y que las convenciones sociales a menudo socavaban la sinceridad de los sentimientos. En varias ocasiones, mencionó que no creía en los roles de género rígidos ni en las expectativas que la sociedad impone a las mujeres maduras, demostrando que detrás de la abuela protectora que todos conocían, se escondía una mujer libre que comprendía la complejidad de las relaciones humanas y se posicionaba con autenticidad. Su franqueza también se extendía a cuestiones familiares y sociales. Criticaba públicamente el comportamiento de celebridades y figuras públicas que consideraba inconsistentes, sin preocuparse por las represalias de la prensa ni la pérdida de popularidad. Sara comprendía que la sinceridad era un valor esencial y que la integridad personal valía más que complacer a todos, y esta postura contribuyó a su imagen de mujer fuerte y decidida. Además, hablaba abiertamente sobre la importancia de mantener la identidad cultural mexicana y preservar las tradiciones, pero al mismo tiempo, abogaba por la necesidad de cuestionar las costumbres que carecían de sentido o perpetuaban injusticias. Esta combinación de respeto por la cultura y pensamiento crítico la convirtió en una personalidad compleja, admirada y respetada por muchos, pero también blanco de críticas por parte de quienes no comprendían su visión. Un claro ejemplo de su lado rebelde fueron sus declaraciones sobre el cine contemporáneo de la época, criticando películas que priorizaban los escándalos, las escenas sensacionalistas o el atractivo comercial por encima de una narrativa auténtica y emotiva. Para Sara, el cine tenía la responsabilidad de llegar al corazón de la gente, transmitir valores y conmoverla honestamente, no de reducirse a un entretenimiento superficial. Estas palabras, pronunciadas con firmeza y convicción, generaron debate e incluso controversia dentro de la industria, pero reforzaron su reputación como una mujer que no temía expresarse abiertamente. Sara García también reveló en varias entrevistas su crítica a las limitaciones impuestas a las mujeres, tanto en la sociedad como en la profesión. Los últimos años de Sara García estuvieron marcados por una combinación de reflexión, serenidad y reconocimiento, momentos en los que la vida le permitió mirar atrás y comprender la magnitud de su trayectoria artística y personal. A pesar del desgaste natural de la edad y los problemas de salud propios de quienes viven intensamente, Sara mantuvo una energía discreta y una lucidez impresionante, demostrando que su fuerza residía no solo en su presencia física, sino también en su mente y corazón. En sus últimos años, se retiró gradualmente del cine, pero nunca del público que la apreciaba, participando en eventos culturales, entrevistas y encuentros donde compartía recuerdos, consejos e historias tras bambalinas con admirable generosidad. El reconocimiento nacional e internacional fue constante, y recibió homenajes no solo por su contribución al cine, sino también por el impacto cultural que sus personajes causaron, convirtiéndose en un símbolo de tradición, ternura y valores humanos. Incluso a su avanzada edad, Sara demostró un agudo sentido del humor, y en sus escasas apariciones públicas, su carisma se mantuvo intacto, provocando sonrisas y emoción en el público. Era evidente que cada gesto y cada palabra transmitían la experiencia de una vida dedicada al arte, la familia y el respeto al prójimo. En momentos de introspección, hablaba abiertamente sobre la importancia de vivir con autenticidad, mantener la dignidad y apreciar cada momento, aconsejando a los jóvenes artistas no perderse en las superficialidades de la fama, sino cultivar una verdadera pasión por la actuación y conectar con la gente. Durante estos años, Sara también se dedicó a reflexionar sobre su propia imagen y legado. Reconoció que había sido más que una actriz talentosa, que su vida había inspirado a miles de personas, y que su presencia en pantalla transmitía valores y sentimientos que trascendían el guión. Agradeció el cariño del público, recordando siempre que el reconocimiento y la admiración recibidos eran fruto de una auténtica relación emocional, construida con esfuerzo, dedicación y sinceridad durante décadas. A nivel personal, incluso lejos del intenso ritmo del set, Sara valoraba el tiempo compartido con su familia, amigos y colegas cercanos. Recibía con gusto a los visitantes y se comunicaba con fans y admiradores, respondiendo a los mensajes y compartiendo sus experiencias vitales. Esta cercanía demostró que, para ella,
la fama nunca fue un objetivo final, sino un medio para impactar vidas y crear recuerdos que perdurarían generaciones. Su relación con los jóvenes actores emergentes de la industria también estuvo marcada por la generosidad y la discreta mentoría. Sara le ofreció consejos sobre técnicas de actuación, comportamiento profesional y ética laboral, enfatizando siempre la importancia de la disciplina, la sinceridad emocional y la dedicación total al arte. Esta mentoría contribuyó a que su influencia se sintiera mucho más allá de la pantalla, forjando carreras e inspirando a talentos que continuarían el legado del cine mexicano. En los últimos años, Sara también reflexionó sobre los cambios en la sociedad y la industria cinematográfica, comentando con claridad y franqueza los desafíos que enfrentaba el arte, la creciente superficialidad de ciertas producciones y la necesidad de preservar la calidad y la esencia de la actuación. Sus opiniones, aunque firmes y críticas, siempre se basaron en una genuina pasión por el arte y el deseo de que el cine siguiera siendo una herramienta de emoción, educación e inspiración. A pesar de las limitaciones impuestas por la edad, Sara nunca perdió la sensibilidad que la hizo única. Mantuvo una rutina equilibrada, cuidó su salud con esmero y dedicó tiempo a actividades que le brindaron bienestar físico y emocional, demostrando que el autocuidado era parte esencial de su legado de dignidad y amor por la vida. Al llegar el momento de despedirse, Sara García dejó al mundo un legado que trasciende películas y personajes. Su carrera es recordada no solo por su talento incomparable, sino también por su capacidad para transmitir valores universales como el amor, el respeto, la generosidad y la valentía emocional.